Me llama la abuela. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Comenzar porque no tenemos mucho tiempo. De acuerdo. Vamos. Pizarrón. A ver. ¿Dónde llegamos la clase anterior? ¿Qué fue lo último que vimos? Estábamos hablando sobre la oferta, la demanda y Ya, muy bien. Vamos a entrar a la oferta y los demanda. factores. Muy bien. ¿Se ve el pizarrón? ¿Sí se ve? Sí se ve. Muy bien. Vamos a ver la demanda. Ya. Cuando hablo de mercado, hablo de la demanda y de la oferta, ¿no? Generalmente, la demanda, lo que me interesa conocer es el número de unidades demandadas en este caso. ¿Sí? Ese número de unidades generalmente lo represento como quantity o cantidad en inglés. Y esa cantidad demandada va a estar en función de ciertas variables como, por ejemplo, el precio. ¿Sí? El precio, que puede ser una primera variable que influye sobre la cantidad demandada. Veamos si el precio y la cantidad demandada tienen relación. Generalmente, yo represento esto a manera de un plano cartesiano, ¿no? Donde las cantidades están en el eje de las X y los precios están en el eje de las Y. Generalmente, para cualquier precio va a haber una cierta cantidad demandada. A un precio determinado, de sub 0, siempre va a haber una cantidad requerida por sub 0. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí me escuchan? Sí. La Q es el precio. No. La Q no es el precio, la Q es cantidad. Ya, ok, gracias. Entonces, la P implica precio o price en inglés y Q, quantity, cantidad. Entonces, a un precio determinado hay una cierta cantidad demandada de producto. ¿Qué ocurre cuando el precio de un producto sube? Por ejemplo, pasamos de esta posición P sub 0 a una posición P sub 1 que es superior. ¿Qué pasa cuando el precio de un producto sube? ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de ese producto? ¿Se compra más o se compra menos? La demanda baja. Muy bien.
Generalmente cuando el precio de un producto en el corto plazo, cuando aumenta, lo que va a suceder es que la cantidad demandada disminuye. ¿Ven estas flechitas? El paso de P sub 0 a P sub 1, la cantidad demandada pasa de Q sub 0 a Q sub 1. Mientras sube el precio, la cantidad demandada disminuye. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si ocurre lo contrario? En lugar de aumentar el precio disminuye. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada de un producto? Incrementa. Muy bien. Lógicamente, al ser un producto más barato y si hay la necesidad de ese producto, la cantidad demandada aumenta, ¿verdad? Bien. Eso ocurre para todos los precios. Estos precios tienen una especie de comportamiento lineal. Voy a tener, al momento de hacer esto, mi recta de demanda, que generalmente es una recta con comportamiento decreciente, en función de que estoy relacionando las variables precio y cantidad. A medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. A medida que baja el precio, la cantidad demandada aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esta es la relación que habría entre la cantidad demandada y el precio de un producto. ¿De acuerdo? Pero tengo claro que no solamente la cantidad demandada influye sobre, no solamente el precio influye sobre la cantidad demandada de un producto. ¿Qué otras variables han identificado ustedes que pueden influir sobre el precio de un producto? ¿Qué más vieron? ¿Encontraron? Renta del consumidor. Renta del consumidor. Ya, muy bien, un paréntesis. A ver, esto que yo presento aquí de manera gráfica, lo puedo presentar también a manera de tabla, ¿no? Cantidad, precio, ¿sí? Y aquí voy registrando para diferentes cantidades un precio determinado. Entonces, a esto se denomina la recta de demanda, a esto se le denomina la tabla de demanda. ¿Sí? En la recta de demanda es básicamente el gráfico de la demanda y aquí en esta tabla donde pondría los diferentes precios, entonces cantidad 0, 0, 1, 2, 3, 4, aquí tendría precios más altos, 10, 9, 8, 7, 6. A cada precio había una cantidad requerida. Esto se conoce como tabla de la demanda. ¿De acuerdo? Y la gráfica sería la curva, en este caso la recta de demanda, o también podría ser una curva de demanda, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces, precio entendemos, a medida que sube el precio, aumenta la cantidad demandada, a medida que baja el precio, disminuye la cantidad demandada. Perdón, al revés, a medida que sube el precio, se restringe la cantidad demandada, consume menos la gente porque le cuesta más, y a medida que baja el precio, aumenta la cantidad demandada porque obviamente es más barato, ¿no? Eso con relación al precio. Entonces, ahí hay una relación de tipo directa entre estas dos variables, precio y cantidad. ¿Sí? A medida que sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Hay una relación de tipo no directa, perdón, estoy que me duermo, disculpen que estoy mal anochado y estoy cansado. Hay una relación indirecta, porque esta, mientras aumenta, la otra variable disminuye. ¿Sí? Y si el precio disminuye, ¿qué ocurre con la otra variable? Aumenta. Entonces, esto hace que mientras una se mueve en un sentido, la otra se mueve en sentido contrario. Hay una relación inversa entre esas variables. ¿Sí? Pero me decían ustedes que aparte del precio, hay otra variable que también influye. ¿Cuál era? ¿Cuál es otra variable? Los costos de producción. Eso es para oferta. Estamos en la demanda, ¿verdad? Sí, Perdón. demanda. La población, los gastos Ya, los pero costos de las personas también. necesitaron una anteriormente. ¿Cuál era el ingreso del consumidor? La renta, ¿verdad?
El ingreso del consumidor, o en otros la representan por I o la representan con R. La renta, como quieran. ¿Ya? El ingreso del consumidor. Muy bien. ¿Cómo se relaciona el ingreso del consumidor con la cantidad demandada de un producto? Bien, puede ocurrir lo siguiente. Podría suceder que a medida que sube el ingreso de un producto, la cantidad de ese producto disminuye, ¿verdad? Perdón. Cuando sube el ingreso de un producto, en primera instancia, podría suceder que la cantidad demandada de ese producto aumente. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque si el ingreso mío aumentó, y si tengo más ingresos y tengo necesidades insatisfechas, lo que va a suceder es que la demanda de ese producto que a mí me interesa va a aumentar porque tenemos nuevos ingresos. ¿Tiene sentido lo que planteo? ¿Sí o no? ¿Sí lo comprendemos? ¿Sí lo vemos? Sí. Muy bien. Entonces, a medida que aumenta el ingreso, podría suceder que la cantidad demandada de un producto también aumente. ¿Sí? Y a medida que baja el ingreso, podría suceder que la cantidad demandada de ese producto también disminuye. Este tipo de productos se lo conoce como productos, bienes o servicios normales. Normales. ¿Sí? Entonces, un bien normal, pregunta de examen, un bien normal, déjenme aceptarla a Nicole. Un bien normal son aquellos bienes que a medida que aumenta el nivel de ingreso, la cantidad demandada del producto también aumenta. Y a medida que baja el nivel de ingreso, la cantidad demandada del producto disminuye. Eso es un bien normal. ¿Tienen ejemplo de bienes normales? Son aquellos bienes, disculpe. Bienes y servicios, que a medida que aumenta la cantidad demandada, perdón, aumenta el nivel de ingreso, aumenta la cantidad demandada de un bien o servicio. A medida que disminuye, también disminuye. Pueden ver que aquí hay diferencia con la otra variable. Pueden ver que aquí hay diferencia con la otra variable. Cuando yo relacionaba precio y cantidad demandada, la una aumentaba, la otra disminuía. En la de acá, mientras una aumenta, la otra también aumenta. Mientras una disminuye, la otra también disminuye. Esta es una relación inversa y esta es una relación directa. Inversa, ¿por qué? Porque se mueven en sentido contrario. Esta es directa porque se mueven ambas en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si aumenta el nivel de ingreso y se demanda más de un producto, a ese bien se le conoce como bien normal. Ahora, les hago la pregunta. ¿Podría suceder esto? Les pregunto. ¿Podría suceder que el nivel de ingresos aumente y la cantidad demandada de un producto no aumente, sino más bien disminuye? ¿Podría pasar eso? Acá habíamos dicho de que aumenta el nivel de ingreso y aumenta la demanda del producto. Les pregunto ahora, ¿podría suceder que aumente el nivel de ingreso de las personas y por el contrario, la demanda de un determinado producto no aumente, sino que disminuya? ¿Podría ocurrir eso? ¿Sí o no? Mm, sí. ¿Sí? Ejemplo, a ver, para creerles. Ejemplos, vamos. Deme un ejemplo de eso. Un producto que a medida que usted gane más, disminuye la demanda de ese producto. Vamos, chicas, que se nos va el tiempo, vamos. Ejemplo. ¿No se acuerdan de ningún ejemplo? Bien, imagine lo siguiente. Un ejemplo de cuando al aumentar el nivel de ingreso disminuye la cantidad demandada de un bien. Podría ser, por ejemplo, anteriormente yo demandaba, tenía un cierto nivel de ingresos
y demandaba un producto como por ejemplo la mortadela. Mejoró mi nivel de ingreso, que ahora no demando mortadela, sino que podría demandar otro producto como por ejemplo, eh, no sé, el jamón, ¿ya? Entonces, bien es cierto, el nivel de ingresos aumentó, pero la demanda de mortadela más bien bajó. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que la gente tiene más ingresos y dejan de consumir ciertos productos para pasar a consumir unos que le dan mayor utilidad. En este caso, dejaron de consumir mortadela y comenzó el aumento el consumo de jamón, ¿ya? Por ejemplo, podría suceder que cuando la situación económica está mejor, la gente que consume proteína muy barata, que puede ser, por ejemplo, los huevos y el atún en lata, podría ser que cuando la economía mejora, la gente deja de consumir eso y de repente podría pasar a consumir una proteína que sea un poquito más cara, ¿no? Que por ejemplo podría ser la carne de chancho, pero a eso es lo que me refiero. Hay ciertos bienes que a medida que aumenta el nivel de ingreso disminuye la cantidad demandada de ese bien. A estos bienes se lo conocen como bienes inferiores. Inferiores, ¿no? Entonces tenemos bienes normales y bienes inferiores. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí, Muy bien, ya entonces veo que una variable que influye es el nivel de ingreso, perdón, el precio del bien. Otra variable que influye es el nivel de ingreso. Muy bien, ¿qué otra variable puede influir sobre la cantidad demandada? ¿Qué otra variable han identificado? A ver, díganme. Me duermo. ¿Qué otra variable podría ser identificada como variable que influye sobre la demanda? Muy bien, veamos. Otra variable que podría influir sobre la demanda sería el precio de bienes complementarios. Bienes complementarios, así lo voy a identificar. Precio de bienes complementarios. El concepto de un bien complementario es aquel bien que se ve influenciado por el precio de otro bien. La demanda de un bien que se ve influenciada por el precio de otro bien. ¿Sí? Entonces, eso sería un bien complementario, aquel que se ve influenciado por el precio de otro bien. ¿No? Entonces, ¿qué valores vamos a analizar aquí? El precio del bien relacionado y la cantidad demandada del bien principal. Esas son las dos variables que vamos a analizar. El precio del bien relacionado y la cantidad demandada del bien principal. Ahora, dentro de los bienes relacionados, yo puedo tener entre los bienes relacionados, puedo tener los bienes que son conocidos como sustitutos y los bienes que son conocidos como complementos. ¿No? Al hablar de bienes relacionados, me refiero a aquellos bienes que el precio de ese bien influye sobre la demanda de otro bien. Y ese tipo de bienes podrían ser los sustitutos, los bienes sustitutos o los bienes complementarios. Pregunta, ¿qué es un sustituto?
es un bien sustituto? Un producto que puede ser una necesidad de igual forma que otro. Un producto, perdón. Un producto que puede satisfacer una necesidad al igual que otro. Que cubre la misma necesidad que un bien principal. Eso podría ser un sustituto, ¿verdad? Es aquel bien o servicio que cubre la misma necesidad que un bien principal. Muy bien, entonces, denme ejemplo de sustituto. ¿Qué productos son ejemplos de sustituto? Podría ser en calzado, Calzado. en calzado o en prendas de vestir. A ver, pero ¿cuáles serían los Puedo fácilmente. ¿Cuáles son los sustitutos? A ver. Un sustituto es aquel bien o servicio que cubre la misma necesidad que el bien principal. Calzado, ¿con qué otro producto podría ser sustituto? Pueden ser Esa- las carnes. ¿La qué? Por ejemplo, las comidas, las carnes. La comida. Es- No las escucho bien, pero vamos. ¿Sí me escuchan bien ustedes? Se escucha entrecortado. No sé si soy yo o Un minutito, sí, sí, se escucha. Me pasa lo mismo. A ver, chicas, vamos. A ver. Lo que les decía es que estamos en los bienes sustitutos, ¿no? Entonces, un sustituto es aquel que cubre la misma necesidad básica que un bien principal. Imagine lo siguiente. Estoy analizando bienes complementarios. Estoy analizando el precio de un bien y la demanda de otro bien. En este caso voy a analizar el precio del sustituto y cómo ese precio del sustituto afecta la demanda de un bien X. Imagine que el bien principal es la mantequilla. ¿Cuál es el sustituto de la mantequilla? La margarina. La margarina. Entonces, considero la cantidad demandada de mantequilla en función del precio de la margarina. ¿Ya? Entonces, bien principal, mantequilla, bien complementario, la margarina. Quiero entender cómo el precio de la margarina afecta a la demanda de mantequilla. Entonces, originalmente, ustedes tienen dos productos. Tienen, por ejemplo, aquí, yo les ofrezco a ustedes aquí 1 kilo de mantequilla y 1 kilo de margarina. ¿Cuál consumen y por qué? ¿Qué consumirían? ¿Mantequilla o margarina y por qué? Bueno, yo, por ejemplo, consumo margarina por el sabor, porque la mantequilla, la diferencia es que la margarina no viene de la vaca, en cambio la mantequilla sí, y tiene un sabor como que más a leche. Y bueno, en mi caso yo consumo más margarina por el sabor. Pero obviamente hay personas que les gusta más la mantequilla, entonces yo creo que las dos
casi iguales. Muy bien. A ver, si ambas tienen el mismo precio, yo voy a consumir mantequilla si es que me gusta la mantequilla y margarina si es que me gusta la margarina. Sería un loco si gustándome la mantequilla, estando al mismo precio, voy a consumir la margarina, o gustándome la margarina, estando al mismo precio que la mantequilla, consumo mantequilla. O sea, no tendría sentido. Consumo la que me gusta cuando están en igual precio. El problema radica cuando hay un sustituto y ese sustituto aumenta o disminuye el precio. Entonces, si de repente el precio de la margarina sube, ¿qué ocurriría con la demanda de mantequilla? ¿Qué pasaría con la demanda de mantequilla? Veámoslo en cámara lenta. Entonces, sube el precio de la margarina se vuelve más cara. Como en el mercado, hay gente que se mueve por el gusto, por la preferencia, pero también se mueve por precios. Lo más probable es que al subir el precio de la margarina, existan consumidores de margarina que ya no quisieran comprar margarina porque es más cara. Y a eso le suman, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Ya, y si a eso le suman que la margarina se puso más cara, y si a eso le suman que en el mercado hay el sustituto que es la mantequilla, al ser este más caro, los consumidores de aquí se pasan a consumir mantequilla porque encuentran el sustituto que por el contrario es más barato. Partíamos, repito, miren lo que estoy haciendo, partíamos en primera instancia, ambos tienen el mismo precio. ¿Qué consumo y por qué? Tengo el mismo precio de ambos productos que son sustitutos, compro mantequilla, si me gusta la mantequilla, consumo margarina, si me gusta la margarina. La condición cambia cuando sube el precio de la margarina, y la margarina se vuelve más cara, y quienes consumen margarina, los que les gusta la margarina quizás puedan seguir pagando margarina porque les gusta el precio que tiene la margarina, porque les gusta, pero lo más probable es que aquí también hay consumidores que se mueven en función del precio. Entonces, al subir el precio de la margarina, dejan de consumir margarina y se brincan a consumir mantequilla. Y eso hace que la cantidad demandada de mantequilla aumente o disminuya. ¿Qué ocurre? ¿Aumenta o disminuye la cantidad de mantequilla? Demandada de mantequilla. Aumenta. Hay gente que pasa del consumo de este producto al consumo del producto que está acá. Entonces, eso hace que la cantidad demandada de mantequilla aumente. ¿Qué tipo de relación hay aquí? ¿Qué tipo de relación hay aquí? ¿Cómo se llamaba esa relación? Directa. Muy bien, es directa, ¿por qué? Porque a medida que esta aumenta, la de acá también aumenta. Ambas variables se mueven en el mismo sentido. Más sentido. Muy bien. Veámoslo al revés, ¿no? ¿Qué ocurriría si pasa lo contrario? Asuma que la margarina primero está en el mismo precio, pero luego la margarina baja de precio. Bajó de precio. La margarina baja de precio. ¿Qué ocurriría con la demanda de mantequilla? Al bajar de precio, puede ser que acá los consumidores de mantequilla, existan algunos que se mueven por el precio y otros por el gusto. Los que les gusta van a seguir demandando mantequilla, pero los que se mueven por el precio van a decir, no, en el mercado hay un sustituto que es más barato, no compro mantequilla, sino que compro margarina. Y salen consumidores de aquí y pasan a demandar este producto. Entonces, ¿qué ocurriría con la cantidad demandada de mantequilla? ¿Qué ocurre? ¿Sube o baja? Disminuye. Disminuye. Entonces, hay una relación directa, ¿sí? Es decir, esto es una pregunta de examen. Yo les pregunto del examen. La relación entre el precio de un bien complementario y la cantidad demandada es una relación directa para bienes sustitutos o para bienes complementarios. ¿Cuál de los dos sería? Para sustitutos. ¿Sí? Ya vamos a ver los complementarios. Los complementarios en cambio tienen una relación inversa. Pero para bienes sustitutos, la relación entre la variable del precio de un bien y la demanda de otro, esta relación es de tipo directo.
a la sustituta. ¿Ya? Muy bien, entonces recuerden que el sustituto es aquel que se puede mandar, o aquel bien o servicio que se demande que cubre la misma necesidad de un bien o servicio principal. Así como hay los bienes y servicios sustitutos, existen también los bienes y servicios complementarios. ¿Qué es un complemento? ¿Qué es un complemento? ¿Qué sería un bien complemento? Mm, Dice, son aquellos que satisfacen conjuntamente la misma necesidad. Ya. Para ponerlo en términos más sencillos, ¿qué es lo que se demanda conjuntamente con un bien principal? Denme ejemplos de complemento. Denme un ejemplo de complemento. ¿Cuáles serían bienes complementarios? Por ejemplo, si me compro una cocina de gas, ¿cuál sería el complemento de la cocina de gas? Me escuché. Te preguntaba que si Se le escucha entrecortado. se escucha cortado. Ya. Te preguntaba Sí, que está mal. está mal la señal. A ver, ahí me escuchan mejor. Igual, no se escucha. ¿Se escucha? ¿No? ¿No se escucha? Sí, ahí sí Sí, se le ahí se escucha. Sí se escucha ya, perfecto. Bueno, a ver, lo que les decía es que acá estamos editando. Ya, lo que les decía es que ¿qué es un bien complementario? Es aquel bien que se consume conjuntamente con un bien principal. Un ejemplo de complementario, por ejemplo, una cocina a gas. ¿Cuál sería el complemento de una cocina a gas? Obviamente, el cilindro a gas. Cuando yo compro una cocina, obviamente tengo que comprar también el cilindro a gas para esa cocina. ¿Me escuchan? A ver, ¿dónde nos quedamos, chicos? Los bienes complementarios, que eran. Si puede repetirla. Ya, lo que les decía con relación a los complementarios. Un bien complementario es aquel bien que se demanda generalmente con un bien principal. Por ejemplo, si me compro una cocina a gas, el complemento es el cilindro de gas.
Si me compro un vehículo, el vehículo se demanda conjuntamente con el combustible para ese vehículo. Combustible. Compro un control, se va a demandar también las baterías que son para ese control. Si ustedes como mujeres se compran un vestido, ¿cuáles serían los complementos de un vestido? Zapatos, cartera, todo eso son complementos. Gloria. Ahí entendieron mejor el ejemplo. Ya, ahora que lo comprenden, lo que es un complemento, vamos a entender cómo se relaciona el precio del bien principal, perdón, el precio del bien complemento, cómo afecta la demanda de un determinado bien. Entonces, vamos a tomar las impresoras y la tinta para impresoras. ¿Ya? El complemento va a ser la tinta y el bien principal van a ser las impresoras. Entonces, el precio de la tinta, una cantidad demandada de impresoras, ¿no? ¿Qué ocurriría si el precio de la tinta, de una tinta que se utiliza para una impresora en particular, aumenta? ¿Qué ocurre? ¿Cómo afecta eso a la demanda de impresora? ¿Se demandará más o se demandarán menos impresoras? ¿Qué opinan ustedes? Disminuye. Disminuye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la tinta se vuelve más cara, lo que va a suceder es que en una próxima compra yo ya no compre la misma impresora, sino que vaya a comprar otra. Eso lo puedo hacer también yo, recomendarle a una persona, ya no compres esta impresora, porque esta impresora se vuelve cara porque la tinta es más cara. ¿Ya? Entonces, al ver eso, a medida que aumenta el precio del bien complementario, la cantidad demandada del bien principal disminuye. ¿Qué tipo de relación sería esa? Indirecto. Muy bien, inversa, ¿no? Relación inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo tomar como concepto aquí? Que cuando analizo el precio de bienes relacionados, si la relación entre esas variables, precio y cantidad, precio de un bien, la cantidad de otro, si la relación entre esas variables es directa, estoy hablando de bienes sustitutos. Si la relación que analizo entre estas dos variables es inversa, estoy hablando de bienes complementos. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? No se escuchó, yo no escuché. ¿Escucharon? Se escucha entrecortado el audio también. Sí, también las estoy escuchando ustedes entrecortadas. No sé qué pasa. A ver, va de nuevo. Lo que les decía, escucha, nada. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí. Sí. Muy bien, lo que les decía es que a medida que yo analizo la relación entre el precio de un bien relacionado y la cantidad demandada de otro bien, esa relación me puede... No se escucha. No se escucha. No se escucha. Creo que es algo de la plataforma de la universidad. ¿Se corta mi imagen o no? El audio no se Pero escucha. la imagen se ve normal. No, la imagen también se queda. Sí, se escucha entrecortado y la imagen también se... Se distorsiona. Ya. A ver, lo que les decía es que en el caso de los complementos, los bienes relacionados, dependiendo del comportamiento que tengan ambas variables, yo voy a poder identificar bienes sustitutos o bienes complementarios. ¿De acuerdo? Los bien pueden ser sustitutos o bien pueden ser bienes complementarios.
Ahora, ¿qué otra variable identificaron ustedes? ¿Qué otras variables pueden influir sobre la cantidad demandada? ¿Qué otras variables identificaron? Chicas, concentrarse, que no tenemos tiempo. Atención acá, ojo al piojo, tenemos menos de una hora para poder avanzar, así que las necesito acá con todas sus neuronas para las 3. Vamos, ¿qué otra variable identificaron? Vamos, ayúdenme. ¿Qué otra variable influye sobre la cantidad demandada? Alguien me decía el número de consumidores. La renta. Renta de los consumidores fue uno que yo La renta ya encontré. la vimos, pues ingreso del consumidor. Esa ya vimos. Los gustos y preferencias del consumidor. Muy bien, gustos y preferencias. ¿Cómo afecta eso a la cantidad demandada? Generalmente los bienes y servicios que son, en ese momento gustan o que la gente prefiere, generalmente son más demandados. Cuando los gustos y preferencias de un producto están en apogeo, la demanda de ese producto aumenta. Por el contrario, cuando los gustos y preferencias disminuyen, la demanda de ese producto obviamente va a disminuir. Por ejemplo, el tema de mascarillas. ¿Ya? La gente actualmente los demanda por la misma necesidad, los gustos y preferencias tienden hacia allá, y obviamente la demanda de mascarillas aumenta aumentó en lo que va de este año. Pero cuando ya se encuentre la cura, ya no tengamos problemas, lo más seguro es que la demanda de mascarillas va a bajar. ¿De acuerdo? Eso implica gustos y preferencias. Si los gustos y preferencias acompañan el producto, la demanda aumenta. Si los gustos y preferencias van por el contrario o no acompañan el producto, la demanda disminuye. Gustos y preferencias. Muy bien. Todas las variables casi se traducen en un aumento o disminución de consumidores. Los gustos y preferencias también implican aumento o disminución de consumidores. ¿Por qué? Porque si a alguien le gusta y antes no le gustaba, se vuelve un consumidor adicional de ese producto. Por ejemplo, ahorita está la novelería del consumo de frutos secos. Antes lo que comíamos frutos secos era normal para nosotros. Pero, ¿sí me escuchan? Hola, No. ¿me escuchan? El video. Se congeló el video. Ahí me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí. Ya, muy bien. A ver. Vamos haciendo algo. Apaguen su video para ver si podemos tener mejor señal. Todas apaguen sus videos. Apaguen las 3 sus videos, ¿ya? Para ver si ahí podemos tener mejor señal. Ya. A ver, tratando de aprovechar poco tiempo porque ha sido un desastre de verdad esta clase por el tema tecnológico. A ver, lo que les decía es que gustos y preferencias. Cuando el producto le gusta a la gente, básicamente lo que sucede es que nuevos consumidores se incorporan al mercado. Les ponía como ejemplo el tema de los frutos secos. Anteriormente, habían personas que consumíamos frutos secos de manera normal, pero de la noche a la mañana a la gente le comenzó a gustar eso, la demanda de frutos secos aumenta porque a la gente le comienza a gustar, pero en esencia se transforma en un aumento de nuevos consumidores en el mercado. Cuando esos consumidores noveleros ya se hostiguen del tema de frutos secos, solamente se va a quedar aquellos que demandan de manera real estos frutos secos y el resto se va a retirar y por ese motivo, es decir, que le deja de gustar a la gente, la demanda disminuye. Eso implica que gustos y preferencias influyen sobre la cantidad demandada.
Otra variable que ustedes ponían como ejemplo es el número de consumidores, ¿ya? Por ejemplo, en este momento, o hasta ayer, antes de ayer, que no habían decretado este tema de que podíamos ir a las playas y la demanda de cualquier producto en la playa era baja, ¿sí? Pero cuando nuevamente nos dan la oportunidad de poder ir para allá, tácitamente es como que nuevos consumidores se van a incorporar a ese mercado que hasta ahora estaba demandando cosas, pero de manera más reducida. Entonces aumenta el número de consumidores. Si nosotros tuviéramos un satélite y viéramos en Guayaquil y Salinas en un lado y al otro, usted vería cómo la gente de Guayaquil sale hacia Salinas y aumenta el número de consumidores de Salinas y se demanda más comida, más cola, más agua, más todo. Pero asimismo, cuando esos consumidores salen ya de Salinas, que es cuando termina el feriado, regresan a Guayaquil y obviamente la demanda baja. Eso implica de que el número de consumidores hace que aumente la demanda o puede también generar que la demanda disminuya. ¿Qué otra variable identificaron? Ya tienen gustos y preferencias, tienen precio de bienes sustitutos y complementarios, tienen el nivel de ingreso. ¿Qué otra variable identifican como variable que influya sobre la demanda? Expectativas. ¿Cuál? Las expectativas del consumidor. Muy bien. ¿Cuáles serían las expectativas? Por ejemplo, imagínense que con esto de que salió la gente ahora en el feriado, ¿ya? Hay la expectativa de que más gente se comience a enfermar de aquí a 15 días, ¿no? Eso es lo que yo tendría como expectativa. Puede ser que se me genere miedo y yo diga, bueno, debido a que la gente se va a enfermar y el contagio va a aumentar, y puede ser que me termine contagiando yo también, necesito demandar, no sé, los productos o la medicina que está relacionada para poder calmar esta enfermedad. Entonces, con esa expectativa, la gente el día de hoy comienza a demandar más y más de ese producto porque tiene la expectativa de que a futuro la demanda de ese producto aumente. Perdón, el precio de ese producto aumente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en función de lo que yo espere, puede hacer que la demanda de un producto aumente o disminuya. No sé si ustedes recordarán en el tiempo de lo que recién pasó en octubre, en las protestas que hubieron, lo que sucedía es que se tenía la expectativa de que el precio de la gasolina suba. Y se decía, mañana va a subir el precio de la gasolina, y toda la gente como loca comenzaba a hacer columnas y columnas en las gasolineras para poder abastecer de combustible. No había subido todavía el precio, pero se tenía la expectativa de que al día siguiente subiera. Entonces, con esa expectativa, la gente aumentó la demanda de combustible. ¿Ya? Como al día siguiente ya no habría expectativa porque se había cumplido, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía? Que simplemente la demanda volvió a la normalidad. Pero dependiendo de la expectativa, la cantidad de un recurso la demanda de un recurso puede aumentar o puede disminuir. ¿De acuerdo? Entonces las expectativas también influyen. ¿Qué otra variable podría influir sobre la demanda de un producto? ¿Qué otra tienen? ¿Tienen alguna otra? Niñas, ¿están ahí? Yo no encontré más, profesor. Ya, Yo bueno. tampoco, hasta ahí nomás me leí. Muy bien, ya. Debido a que ya mismo se cierra la plataforma y va a entrar otro profesor. A ver, vimos lo que era la demanda, vimos las variables de demanda. Estudien las variables de oferta. Igualmente van a encontrar la tecnología, van a encontrar los costos de los insumos y van a encontrar también el precio del producto. Son las tres variables más identificadas de las ofertas. Hagan un análisis similar al que hicimos ahorita, cómo se relaciona. La oferta tiene una relación directa. A medida que sube el precio ofertado, la cantidad ofertada va a aumentar. Y si disminuye el precio ofertado, la cantidad ofertada va a disminuir. La demanda tiene una curva de comportamiento decreciente, mientras que la oferta tiene una curva con comportamiento creciente. Revisen eso porque eso necesito para la próxima clase ya hacer ejercicios de oferta y demanda. ¿De acuerdo? Bueno, chicas, voy a cerrar porque si no, no se me graba la sesión. ¿Sí? Díganme. ¿Le iban a decir algo? No, gracias. Bueno, Ingeniero.
Bueno, cuídense. Buenas tardes. Mil disculpas por todos los inconvenientes, pero ha sido una sesión bien difícil. Pasen bien, Sí, cuídense. la verdad que sí. Gracias, profesor. Pasen bien. Chao, chao.